La Gran Depresión fue aquella crisis económica que inició en Estados Unidos luego del crack financiero de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta crisis tiene su nombre de Gran Depresión, al pasar de ser una crisis en los Estados Unidos, a llegar a un nivel mundial. Primero iniciemos viendo cómo era la situación en Estados Unidos antes del crack del 29. En el país norteamericano, vivió una época de oro por así decirlo, ya que estos sufrieron cambios como desarrollo en las actividades tecnológicas y productivas, una expansión poblacional y beneficios económicos por el apoyo que daba a Europa durante la Primera Guerra Mundial, iniciando así una época de prosperidad en los Estados Unidos. Los inmigrantes que venían de Europa como son Alemania, Italia y Polonia, fueron a los centros industriales de Estados Unidos, pero al seguir hablando su lengua materna, estos inmigrantes formaban sus propios barrios. En cuanto a lo tecnológico, se usaron métodos más eficaces como el Taylorismo. En 1908, Henry Ford construyó el llamado Ford T y en 1927 se vendieron 15 millones de unidades. Y en cuanto a los beneficios económicos, Estados Unidos había sido el mayor acreedor de las grandes potencias europeas durante el conflicto, volviéndose así una gran potencia mundial. En marzo de 1920, el Senado de los Estados Unidos se opuso a los acuerdos del presidente Woodrow Wilson y rechazó el Tratado de Versalles y el Pacto de la Liga de las Naciones. Europa había quedado en una muy mala condición por la guerra, muchas infraestructuras fueron devastadas junto a la agricultura, pero en sí, la agricultura era más fácil de recuperarla que las industrias, por lo que al recuperarse estas, el sector agrícola de Estados Unidos se vio perjudicada por esto debido al no poder exportar sus productos a Europa. Mientras tanto, en los sectores industriales de Estados Unidos se vieron algo perjudicados también, ya que la gente al tener mayor interés en producciones como la química, eléctrica y automotriz, no todos contaba con el dinero suficiente para poder permitírselos, en cambio el salario empresarial aumentó un 60%, es así como estas producciones pasaron a ser exportadas a Europa. Esto con el tiempo trajo situaciones que con el tiempo fueron empeorando. La industria europea se recuperó y por lo tanto, empresas norteamericanas producían más de lo que llegaban a vender, por lo que trajo serios problemas. Los estados buscaban proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, pero esto solo había agravado la situación en cuanto a los sobrantes de la producción. El boom económico del país había traído una saturación en la producción que, al disminuir notablemente las exportaciones por la mala situación económica de Europa, gran especulación en torno a la cotización de las acciones, situación que llega bruscamente a su fin en octubre de 1929 cuando se vio a conocer el conocido como crack del 29 con la caída de la bolsa de valores de Wall Street que había sido originada porque el valor de las acciones dejaron de reflejar la marcha de la economía real. Esta crisis financiera y monetaria hizo cuestionar los principios del liberalismo clásico, viendo al Estado como principal protagonista en cuanto a la resolución de esta crisis. Por lo que se escuchó el nombre de un economista británico llamado John Maynard Keynes. Este proponía ideas proteccionistas y la intervención del Estado en momentos de crisis, aumentando el gasto público, aumentar la oferta del dinero y disminuir el desempleo. Si bien el liberalismo confía en el libre mercado, el keynesianismo confía en el Estado. El mercado se regula a través de la oferta y la demanda, pero Keynes decía que el libre juego de oferta y demanda no produce por sí solo el pleno empleo. Keynes pensaba que el empleo está determinado por la producción, y la producción por la compra de bienes y servicios. Volviendo a Estados Unidos, el Partido Demócrata lleva a la Casa Blanca a su candidato, Franklin Delano Roosevelt. Para poder hacer frente a la crisis, opta por llevar a cabo una política basada en las ideas de Keynes. El llamado como New Deal, que fue resistida por los defensores capitalistas que llegaron a acusar a Roosevelt de comunista. Esta medida, si bien ayudó rápidamente al país norteamericano a recuperarse, provocó la transferencia de la crisis a otros países, suspendiendo los créditos internacionales debido a las medidas proteccionistas.
Otros países como Francia y el Reino Unido se vieron afectados al no poder cobrar sus deudas y afectando a su vez a sus colonias y a naciones dependientes de ellas al bajar sus exportaciones. Como ya se mencionó, habían tachado al presidente Roosevelt de comunista, si bien estas medidas eran opuestas al liberalismo de Adam Smith. Al generarse esta crisis, podrían haber tenido conflictos con los partidos socialistas y comunistas, por lo que estos obligaron a los gobernantes a modificar el papel del Estado y adoptar las medidas intervencionistas de Keynes. Los países occidentales vieron la falta de desocupación que les afectaba. La aparición del Estado benefactor que proponía seguridad social como puede ser el seguro de desempleo, invalidez y vejez fue la respuesta frente al temor de los sectores dominantes y las necesidades reales de la gente. Roosevelt también ayudó en cuanto a problemas con los sectores endeudados, devaluando el dólar hasta un 50%, cerrando bancos y prohibiendo la exportación de oro. El campo se vio beneficiado por los subsidios que mejoraron la producción y la rentabilidad del campo. En conclusión, la Gran Depresión fue una enorme crisis que afectó a gran parte de los países del mundo y sigue siendo considerada la peor crisis que se espera que nunca vuelva a ocurrir, si bien todos podemos seguir una ideología, creyendo que va a traer grandes beneficios para el país en lo económico y social, no siempre se puede confiar de la misma ideología porque ninguna medida es considerada perfecta. El capitalismo, por ejemplo, no siempre se vio beneficiado por la privatización, por lo que al notar una de las banderas del socialismo que era la nacionalización de las obras públicas, el capitalismo toma esta idea y fueron beneficiadas estas ideas en lo social. Pero bueno, hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya servido y puedan aprender más sobre temas históricos. Si es así, les agradecería en que se suscriban y me dejen un like para poder traer más vídeos de historia. Si tienen alguna duda o algo que no hayan entendido, déjenme sus preguntas en los comentarios. Nos vemos pronto.